En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos el domingo, el Día del Señor, y percibimos cómo todo lo que la Sagrada Liturgia nos ofrece, tanto visiblemente, por los signos que se celebran, sensiblemente, porque experimentamos que la palabra del Señor que se proclama no nos deja indiferentes, pero también porque es una realidad sobrenatural en la cual Dios nuestro Señor actúa eficazmente en nuestra vida espiritual, nuestra vida interior, nuestra alma, para prepararnos para esa meta definitiva que es la eternidad, y en la cual la Sagrada Liturgia nos ofrece siempre un anticipo. Es como la antesala del cielo. Pero la meta es esa vida definitiva, esa vida plena. Por eso la fe cristiana, nos dirá el apóstol San Pablo, no tiene ningún sentido, es un absurdo, sino es un anuncio de la resurrección de los muertos y de la vida eterna. Si quitamos este componente esencial, todo lo demás es una filosofía más o menos interesante y que nos puede aportar algo, pero que pierde toda su fuerza porque en definitiva quedaría para este mundo. Y este mundo pasa, este mundo tiene caducidad. Hemos escuchado hoy en la epístola a los Gálatas, en sintonía con lo que nos decía el apóstol el pasado domingo, una serie de recomendaciones y de enseñanzas, tanto para nuestra vida espiritual, es decir, nuestro crecimiento personal en la fe, como a nivel comunitario, cómo hemos de interactuar con nosotros en el ámbito de esta misma fe. Es decir, que el cristiano no es uno que más o menos pueda vivir su vida conforme al Evangelio al margen de los demás o de una forma aislada, sino que Dios nuestro Señor, al introducirnos en el camino de la fe, nos ha introducido en la Iglesia, la familia de la fe, como dice el apóstol en la conclusión de la epístola de hoy, y por tanto nos hace vivir uno de los dones del Espíritu Santo, que es el don de piedad, que nos hace sentir especialmente la paternidad divina. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, pero como consecuencia, hermanos los unos de los otros. Y esto nos lleva a vivir el mandamiento principal, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y sin embargo, tiene que haber esa armonía entre las dos cosas, en cuidar nuestra vida espiritual y cuidar la de los demás. Nos dice el apóstol que si vemos que alguno yerra, que alguno se confunde en su camino, que da malos pasos, pues conviene corregirlo con amabilidad, con sentido cristiano, no de una forma destructiva, sino precisamente para ayudarle a retomar el buen camino. Pero que no estemos tan pendientes de los demás y de corregir a los demás, en definitiva de lo que dice Jesús en el Evangelio, de ver la mota en el ojo del prójimo, que no seamos capaces de ver la viga en el nuestro, es decir, que caigamos nosotros en un pecado mayor. Y por tanto, el creyente que busca de una manera colaborar en lo que puede con la obra de la redención, es decir, que tiene en su corazón ese celo del corazón de Cristo por la salvación de los hombres, pues sin duda tiene que empezar a esforzarse por la propia salvación. Y esto es la propuesta que nos hace el Señor de vivir en nuestra vida el camino de la santidad. Nuestra santificación, que es una tarea ardua, que es un esfuerzo permanente por perseverar en el ejercicio de la virtud, pues
ya es un ejemplo para los demás, ya es una manera de contribuir a que los demás, viendo nuestra forma de seguir al Señor, sienten en su corazón una inquietud por cambiar, por convertirse también. Porque si nosotros nos esforzáramos mucho en que los demás se convirtieran, pero nuestra vida fuera a la ruina, pues nos equivocaríamos como aquellos fariseos que denuncia el Señor, que dice que cargaban fardos pesados sobre la gente, pero que ellos eran incapaces de sostenerlos siquiera un poquito. Hoy nos dice San Pablo precisamente que cada uno cargue con su propia carga, con su propio fardo. Nuestro fardo es la cruz, que es la condición para seguir a Jesucristo. El que quiera venir en pos de mí, cargue con su cruz y me siga. Si rechazamos ese fardo que nos da el Señor, entonces estamos rechazando el Evangelio completo, porque esta es precisamente la señal del cristiano. Y ya de alguna manera nos conviene también meditar y reflexionar sobre esto en estos días previos a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Pero el misterio de la cruz es el misterio de la vida que se da hasta el extremo. Y así entendemos el Evangelio de este domingo, que se conoce como el Evangelio de la viuda de Naín, pero que podría tener otros muchos títulos. Quizás pasa como la parábola del hijo pródigo, que se pone un poco el acento en el personaje, pero lo más llamativo de la parábola del hijo pródigo es precisamente el Padre misericordioso que sale todos los días al camino a esperar el regreso de su hijo, y cuando regresa le hace una gran fiesta. Hoy también sucede algo parecido. Jesucristo sale al encuentro de este hijo muerto para darle la vida. Y por tanto, el evangelista San Lucas, que se conoce como el evangelista que nos presenta la mansedumbre, la misericordia, la compasión, la bondad sin límites del corazón de Jesucristo, es precisamente el que nos quiere hoy dar a conocer cómo Jesús no queda indiferente ante esa comitiva de muerte que iban a enterrar a ese difunto en unas circunstancias muy lamentables. Era el hijo único de una madre que además era viuda. Sabemos más o menos un poco sociológicamente cómo era el estamento y la situación de las mujeres en los tiempos de Jesús. Había unas mujeres ricas que también mandaban mucho, pero en general la mujer no contaba demasiado en aquella sociedad. Y todavía, si era viuda, se encontraba en un desamparo, no teniendo un hijo que la mantuviese, que la sostuviese, pues era una ruina total. Por tanto, el Evangelio nos presenta una situación verdaderamente dramática. Y ahí va una comitiva considerable, dice el evangelista. Porque ¿cuántos son los que salen a la calle para ver la desgracia del prójimo? Por curiosidad, por morbo, por enterarse y cotillear de cómo iba la viuda vestida, o cómo se lloraba mucho o lloraba poco, o cualquier ocurrencia que pasa por la mente humana. Pero ninguno de los que iban en esa comitiva fúnebre podía hacer mucho más por esa mujer desamparada, y menos por el hijo que iba muerto. Solamente Jesucristo, que va con la comitiva de la vida, que son sus discípulos y ese gentío que le seguía de un lado para otro, es realmente quien puede dar una solución a ese drama. Y Jesús tiene compasión en esa escena de esa madre viuda que se queda sola y desamparada, y de ese hijo muerto en la flor de su juventud. Y por tanto le da lo máximo que le puede dar el Señor, que es la vida. No es una resurrección como será la suya, que es una resurrección para no morir jamás, sino que lo revivifica, como en los otros casos que nos presenta el Santo Evangelio
de la resurrección de la hija del jefe de la sinagoga, de Jairo, o la más conocida e impresionante, la resurrección de su íntimo amigo Lázaro de Betania. Estas revivificaciones que el Señor hace son figura de la resurrección de los muertos que nuestro Señor Jesucristo nos viene a traer. Y nosotros, al participar en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Misa, donde el Señor da su vida por nosotros para que nosotros tengamos precisamente vida y vida en abundancia, experimentamos que el Señor nos dice: a ti te lo digo, muchacho, levántate. Es decir, que quiere levantarnos con este alimento que es prenda de vida eterna, como hoy nos recordará la antífona de la comunión. El pan que yo os doy es mi carne para la vida del mundo. La prenda de la eternidad que el Señor nos da es Él mismo. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Señor. Ante tantas comitivas de muerte y de pecado que hay en nuestro mundo, de muerte espiritual, no podemos ser indiferentes, no podemos pasar de largo, ni siquiera podemos andar detrás, husmeando, como esa comitiva fúnebre, sino que tenemos que llevar la vida que el Señor nos da, la vida que es el mismo, que es el Evangelio de la verdad, que es lo que realmente puede levantar el alma del ser humano para darle ese anhelo de vida eterna, ese anhelo de plenitud que solamente Dios nuestro Señor puede satisfacer verdaderamente en nosotros. Para esto, queridos hermanos, pedíamos en la oración colecta que no nos falte nunca el amparo del Señor, que miembros de su única Iglesia, Él nos purifique y nos proteja siempre, porque sin Él no somos nada, somos una inutilidad completa. Si nos falta el Señor, si nos falta verdaderamente el impulso de nuestra vida, entonces todo se vuelve oscuro y tenebroso, todo pierde su color. Pues que anhelando participar un día de esa vida en plenitud que el Señor quiere anticiparnos, nos esforcemos en esta vida por rechazar y por evitar todo aquello que nos conduce a la muerte espiritual, recibiendo el anticipo de vida eterna que es Jesucristo en la Santísima Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.